Se oye mejor, ¿verdad? Muy bien. Pues gracias a Dios, porque nos permite seguir aprendiendo más de su palabra. Y vamos a continuar hoy con el estudio de nuestra carta de Pablo a los romanos. ¿Se acuerdan qué fue lo que aprendimos con Obed hace 15 días? ¿Alguien se acuerda? Básicamente tenemos que hacer lo que nos corresponde, tenemos que obedecer autoridades, tenemos que estar sujetos a ellas. ¿Por qué? Porque ¿quién las puso? Dios. Nos guste o no. Tenemos que entender que hay cosas con Dios que tenemos, más bien las cosas con Dios es como las dos sopas. Hay de dos sopas y la de fideo ya se acabó. Porque con el Señor, así es. A veces, como humanos, pensamos en Dios y creemos que como se puede negociar entre nosotros, entonces podemos negociar con Dios. Pero Dios ya ha decretado todo. Por eso es que nos pone en esta situación respecto a las autoridades. Por eso es que lo dice. Pero ¿cuál es la naturaleza humana? Llevarle la contra a Dios. Posteriormente, con Alex, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Se acuerdan? Pues, otra vez, ¿verdad? Se enmarca. Resulta un poco llamativo entonces que Pablo dedica esta sección de su carta a la iglesia en Roma a decirles, tienes que obedecer a las autoridades. ¿Y saben qué pasa en el siguiente pasaje? Pues básicamente termina de remachar el tema. Las autoridades están ahí para que las obedezcamos y para que también les paguemos. El apóstol sigue haciendo énfasis en un punto, porque quiero que lo veamos de la siguiente manera. Si tú obedeces a Dios, te estás consagrando a Él. Consagrarse al Señor es decir, bueno, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, la palabra de Dios dice lo otro. Y entonces yo lo obedezco, sin importar lo demás, sin importar siquiera mi opinión. Donde la Biblia habla, nuestra opinión no cuenta. Bueno, ¿por qué eres tan determinante? Porque tenemos un Dios soberano. Y si es soberano, ¿qué quiere decir? Que es un soberano en términos humanos, un rey. ¿Y qué hace un rey con su pueblo, con su tierra, con su propiedad? Lo que quiere. Tú tienes cosas, ¿no? Nosotros tenemos cosas. Tienes casa, tienes auto, tienes, aunque sea una mesa, tienes un teléfono. ¿Qué haces con esas cosas? Lo que quieres. ¿Por qué? Porque es tuyo, porque te pertenece. Y nosotros tenemos que entender, esto quiero que nos quede bien claro, tenemos que entender que somos propiedad de Dios. Si Él nos creó, si Él te hizo, como bien dice la palabra, ¿a poco le va a decir el barro al alfarero, no me gusta cómo me hiciste? Siempre me voy a acordar de esa figura en las ferias, cuando había alfareros que regalaban unas como pequeñas torrecitas que te llevabas en tu mano así hasta que se te caía y hasta ahí llegaba la torrecita, ¿no? El alfarero está ahí trabajando, dándole vuelta a la rueda, moldeando la masa. ¿Y qué forma toma? La forma que el alfarero quiere. Y hermanos, esto va para nosotros los cristianos. Vas a tomar la forma que Dios quiere porque Él así lo manda. Y saben una cosa, si de verdad estoy consagrado a Dios, si en realidad lo obedezco, no me va a costar trabajo. No voy a decir, ay Dios, es que te equivocaste al darme esta forma, veme nada más. No, no. Vas a decir, gracias Dios, porque estás haciendo tu voluntad en mí. Y con esto en mente, quiero que veamos esto. Pablo está haciendo este énfasis en un punto particular, la consagración cristiana. ¿Estás consagrado? ¿Estás consagrado a Dios? ¿O nada más pues, soy cristiano porque quiero mi boleto al cielo?
Hay que pensar en esto, hay que meditarlo. La consagración cristiana, es decir, estar entregado, qué tan fiel e incluso estricto contigo mismo debe ser aquel que se llame a sí mismo cristiano. Esto lo hemos platicado mucho en el estudio de Proverbios, ¿no? Hay quienes piensan que ser cristiano es como un boleto a la libertad para hacer lo que yo quiera, pues al fin que Dios ya me perdonó. Pero la realidad es que no, el cristianismo es un boleto a la dificultad, al sufrimiento, pero a la esperanza también, porque tenemos un Dios que sabe lo que está haciendo, que es perfecto en todos sus caminos, que sus caminos van más allá de los nuestros. Comprendiendo esto, les digo, tal vez digan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo de Romanos? La consagración cristiana significa obediencia a lo que su palabra dice. Si yo estoy consagrado, entonces ¿qué voy a hacer? Lo obedezco. Pero para poder estar consagrado tengo que creer. Porque si no creo, es imposible santificarme. La consagración es parte de la santificación. Si no estoy perdonado, si no estoy justificado, si la justicia de Cristo no ha sido agregada, puesta en mi cuenta, entonces por más que quiera hacer cosas buenas, aunque las haga, no cuentan para nada. Entonces, vimos, con esto en mente, vimos también la semana pasada en el pasaje que estudiamos, cierra con un tema bastante común en nuestra vida cotidiana. Vamos a Romanos, capítulo 13, versículo 7. Dice así: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y a veces, por ejemplo, ahorita precisamente está muy sonada la noticia de que de ahora en adelante todos los mayores de 18 años de edad tienen que sacar su cédula fiscal, tienen que tener su RFC. Y hay montones de voces. No vamos a hablar de temas fiscales aquí, pero si la ley está diciendo, saca tu RFC a los 18 años, ¿qué tienes que hacer? Sacar tu RFC en cuanto cumples 18 años. Y si ya tienes más, órale. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a las autoridades. Por eso es que aquí dice lo de, en el versículo 7, pagad lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y vivimos en una sociedad que trata, pues trata de no pagar tributo, trata de no pagar impuesto, trata de no dar honra, etc. Lo que este versículo implica es que el cristiano tiene una obligación financiera con el gobierno. Todo ciudadano tiene una obligación financiera con el gobierno, los cristianos también. ¿Y saben qué? Peor cuando uno se lo está brincando. Si tienes obligaciones, hay que cumplirlas. Evis Carballosa hace un análisis muy interesante de este versículo que quiero compartirles rápidamente. Cuando Pablo escribe lo que debéis, la palabra que debéis, se refiere a las obligaciones o deudas. Y Pablo clasifica estas deudas de la siguiente manera: tributos, impuestos, respeto y honra. El ciudadano tiene la responsabilidad de cumplir todas esas obligaciones hacia el gobierno civil. Y nosotros somos ciudadanos también. Tal vez nuestra ciudadanía es en el cielo, pero eso no nos quita los mexicanos. Y en este contexto, el apóstol continúa con los siguientes versículos. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Y Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos aprender más de ti, Señor. Te ruego, Padre, por mí, te ruego que tú tengas misericordia de este pobre, indigno predicador, Señor, que seas tú el que hable y no yo, Señor, porque yo no tengo la capacidad de hablar si no es a través de tu Santo Espíritu. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje que vamos a estudiar hoy es Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Abran sus Biblias y bueno, acompáñenme a leer. Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y bueno, empezando con el versículo 8, dice así: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La palabra, la parte que dice no debáis nada a nadie, esto vincula el versículo 7 con el 8. Nos damos cuenta, y es algo bien interesante, a veces vamos a ver en la escritura que esperamos que conforme la numeración de los versículos vaya la secuencia de ideas, pero esto no es así. Tampoco la numeración de capítulos. ¿Por qué? Porque los capítulos y versículos no son inspirados. Los escritos originales no estaban divididos en capítulos y versículos. No fue sino hasta después de que se estableció el canon de la Biblia, o sea, que se decidió cuáles eran los libros inspirados por Dios y cuáles no, que se empezó a trabajar en esto de dividir, que es simple y sencillamente para facilitar la lectura, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta primera parte del versículo 8 en realidad vendría siendo parte del 7. La idea continúa hasta esta parte. Por eso es que podemos leer en el versículo 7, pagad a los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis nada a nadie. ¿De acuerdo? La idea sigue ahí con la que arrancamos. Si tienes que darle a alguien respeto, lo tienes que respetar. Si tienes que honrarlo, lo tienes que honrar. Si tienes que pagar impuesto, lo tienes que pagar. Pero también vemos que esto es una doble negación que se presenta para darle importancia. No debáis nada a nadie. Ahí está, no debáis nada. Ahí está la doble negación. Una forma más literal de esta parte del versículo sería: a nadie nada debáis. Y aquí hay algo bien importante. Nuestra cultura humana tiende mucho a bonos chiquitos para pagar poquito. ¿Sí o no? La cultura de la deuda. Y ojo, no estoy hablando o diciendo que los préstamos sean malos en sí. De hecho, la Biblia regula esto. La Biblia habla acerca de los préstamos. Dios no está en contra de los préstamos. De lo que está en contra es de la usura y del no pago. Así como a Dios no le agrada que si, y ocurre, pides prestado 10,000 y te cobran 15,000 por haberte hecho eso de préstamo, eso no le agrada a Dios. Del mismo modo el hecho de que pidas 10,000 y jamás los pagues. No debemos deber nada a nadie. ¿Sí? Esta parte de las deudas muchas veces nos consume porque queremos tapar un hoyo con otro. Y no voy a ahondar en el tema, pero definitivamente si tú estás ahogado en deudas, lo que necesitas es educación financiera, no más dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Vas a buscar tapar un hoyo con otro, y eso es lo que hacemos. Antes de que estuviera mucho más controlado, era muy común. Aquellos que tenían tarjetas de crédito para pagar otra tarjeta de crédito y sacaba otra tarjeta de crédito y con eso pagaba la otra, y así se la llevaban. Pero hoy, con las tasas de interés como están, definitivamente una de las cosas que nos ahoga rapidísimo son las deudas. Entonces, si no puedes pagarlo, no lo compres. Si estás con muchos problemas económicos, probablemente si haces un análisis financiero, te vas a dar cuenta que no necesitas más dinero, lo que necesitas es educación financiera. Y esto es de lo que está hablando aquí Pablo: no le debas nada a nadie. Si tienes algo que pagar, págalo. No te niegues a cubrir tu obligación.
Y específicamente, pues Pablo se está refiriendo a lo que vimos en el versículo 7. Pagar impuestos, pagar tributos, dar respeto, dar honra. Podemos cruzar un policía, ¡ay, van esos! Acuérdense, ¿lo harán mal? Tal vez. Pero tampoco lo hacen todo mal. Hace unos días me tocó ver algo, una camioneta llena de soldados armados. Dices, oye, a ver a quién van a agandallar o qué va a pasar. Se bajan corriendo, todo el mundo, todos se paralizan y se ponen a empujar una camioneta de un señor que se había quedado parado. Eso es para honrarlos, ¿no? Pero todo el tiempo. Hay que reconocerlos. ¿Por qué? Porque ¿qué son? Son autoridad, policías, gente de gobierno. No solamente se trata de que vayas a la tesorería y al SAT y te caigas, sino también tratarlos con respeto. Esa parte la enfatiza Pablo y cierra aquí este tema y quiero que chequemos unas citas al respecto. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Levítico, libro de Levítico, capítulo 19, se me pasó, capítulo 19, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y escuchen lo relacionado al tema. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Si eres jefe, págales a los que hacen el trabajo. ¿Sí? Nuevamente, ahí es dar honra. ¿Por qué? Porque si yo soy jefe y yo le voy a pagar a alguien por su trabajo, ¿cómo honro a la persona que hace el trabajo? Pagándole. Pagándole lo que me está pidiendo. Pagándole por el trabajo que hizo. Ese es clásico, por ejemplo, de nosotros los técnicos. No trabajamos no cobramos por lo que hacemos, cobramos por lo que sabemos. Y la mayoría así es, ¿no? Entonces, ¿cuál es una manera de honrar en la iglesia a nuestros hermanos que nos hacen un trabajo? ¿Cuál es? Pagándoles. Pagándoles. Luego te pago. No. Una vez tuve la experiencia, llamémosle así, de ir a una librería donde entregaban unas tarjetas especiales a pastores, ¿no? Y podían ir los pastores, presentaban su credencial, su tarjeta y les hacían un descuento, ¿no? O algo así, ¿no? No sé exactamente cómo funcionaba. Pero una vez me tocó ver ahí un pastor que decía, oiga, ¿y esto a precio de pastor cuánto es? Y agarraba otro objeto, ¿y esto a precio de pastor? ¿Qué pasó? Hónralo, o sea, tú, pastor, recibes tu honra. ¿Y el dueño de la librería? Tiene también. Y de verdad, el señor, el hermano estaba así como, ¿qué le contesto? Dentro de mí, pues, el mismo que el de todos. Es el mismo precio. Si te dan un descuento, qué bueno. Si no, ni modo, las cosas. ¿Cómo honramos entonces a los demás con su trabajo? Pagándoles. Vamos, por favor, ahora al libro de Proverbios. Acompáñenme, por favor, a Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Proverbios 22, 7 dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le presta. Aquí estamos hablando de la deuda. Es horrible para las personas que les estén llamando, que les estén cobrando, pero hay quienes hacen hasta profesionales para esconderse. Fíjense bien, el que toma prestado es siervo del que le presta. Básicamente lo que está diciendo aquí, te esclavizas a quien te prestó. Sea banco, persona, etc. Te esclavizas al que te prestó. Vive una vida de acuerdo a tu alcance económico. No vayas a más. No estoy diciendo que esté mal aspirar. Claro que puedes aspirar a más. Pero si quieres más, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar más. Pero que eso no te consuma tampoco. Debemos vivir contentos con lo que tengamos, porque el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé.
no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esta parte porque algo que debemos saber sobre este asunto de las deudas, perdón, antes, es que como ya les había dicho, Dios no prohíbe los préstamos. Le desagrada la usurería y le desagrada la falta de pago. John MacArthur argumenta acerca de esto. El punto de Pablo es que nuestras obligaciones financieras deben pagarse en los términos acordados. Tiempo, forma, cantidad. Entonces, el versículo, vamos a cerrar esto, vamos a continuar con el versículo. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan. Termina este tema de los asuntos financieros y vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Dice así la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Una pausa aquí. ¿Por qué es tan importante que nosotros veamos este tema? Y me gustaría que el versículo se quedara ahí un momento. Ténganlo en la mente, no le quiten los ojos de encima, reléanlo en sus mentes. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Aquí el Señor Jesucristo está haciendo una declaración que lo pone por encima de la ley. El Señor Jesucristo está diciendo delante de su audiencia, les doy un nuevo mandamiento. ¿Y qué les está diciendo? Soy Dios. Porque ¿quién es el que estableció la ley? Dios. Los judíos, Moisés, sí, pero Dios fue el que se la dio a Moisés. Moisés se la dio al pueblo. Entonces, si aquí se está inaugurando un mandamiento nuevo, ¿qué está diciendo Cristo de manera enfática? Soy Dios. Y esto en el marco del anuncio de la negación de Pedro y, por supuesto, la traición y sacrificio de nuestro Señor. Continúa ahí lo que estamos viendo. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Qué es tan importante que Dios pone una regla? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Pero ¿saben una cosa? Esto no es nuevo. Se había olvidado. Por eso es que el Señor Jesucristo se los enfatiza. ¿Y por qué? Y hermanos, esta es una parte en la que debemos nosotros pensar y meditar. ¿Cómo se dan cuenta aquí y allá que somos hijos de Dios? Lo voy a cambiar un poquito a como lo dice la Escritura, porque pues ahí lo tenemos, ¿no? Si os amar, si tuvierais amor los unos con los otros. En otras palabras, si te desvives por el bien de tus hermanos. Así. Porque ¿cuál es el parámetro de comparación? Cristo. Porque dice, como yo os he amado. Que se amen entre ustedes. ¿Sí o no? Véanlo ahí en el versículo. En esto dice que os améis unos a otros como ¿quién? Como yo os he amado. No dice como me ama mi mamá me mima, mi mamá me ama. No. No dice tampoco como mi esposita. Y mi esposa, créanme, me ama. Y mucho. Se esfuerza por amarme. Pero ese no es el parámetro. El parámetro es que te desvivas, que des tu vida, que los intereses de tus hermanos estén por encima de los tuyos. Ahí sí ya no me gustó. Porque ¿qué va primero? Humanamente hablando, mis intereses. Yo quiero que mi, y después, mi. Y funciona en inglés y en español. Eso es lo que tenemos. Dice aquí, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor por los unos por los otros. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que te desviviste por hacerle el bien a tus demás hermanos? Literalmente, me quito el bocado de la boca para dárselo a mis hijos, ¿sí o no? Pero si se trata de un hermano, no, pues que se esperen.
¿Y qué dice Dios? Que nos amemos los unos a los otros. Aquí viene este cambio abrupto, ¿se dan cuenta? No debas nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, ahí en Romanos. Pero no se trata únicamente, fíjense en esto, no se trata únicamente de amar a nuestros hermanos, se trata de amar a todos aquellos que incluso se consideran nuestros enemigos. Esto ya lo habíamos visto en pasajes pasados. Y si tú tú ahorita estás escuchando, no entiendes nada de esto, no puedes sentir este amor. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido y no has puesto tu fe en Jesucristo. Si estás escuchando estas palabras y rebotan en tu mente, ¿qué quiere decir? Que no eres hijo de Dios. Entonces necesitas arrepentirte. ¿Por qué? Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solo Jesús salva, porque Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay manera de congraciarte con Dios si no es a través de Jesucristo. Bueno, pero yo ni en Dios creo. No me pasa nada. No. Eso significa que vas más veloz al infierno. Pero nada más. Y significa que necesitas desesperadamente arrepentimiento, porque el corazón se endurece por el pecado. Conforme más pecado cometes, más crees que tienes razón. El ladrón, su familia, si es baleado por un policía, ¿quién es el malo? El policía. ¿Por qué? Y lo he escuchado N cantidad de veces. Es que él no hacía nada malo. Nada más robaba, pero no hacía nada malo. Así con todos los pecados. Y te vas justificando y te vas batiendo más en el lodo del pecado y menos ves la luz de Cristo. Por eso yo te digo, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo. Porque si no, entonces no puedes entender esto de amaros los unos a los otros. Y entonces, en lugar de entender que te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, dices: me lo tengo que ganar con el sudor del de enfrente. Porque así es la vida del mundo, es abusiva. Si estás de acuerdo con lo que el mundo hace, no estás de acuerdo con Dios y eres su enemigo. No hay más. Entonces, esto de amaros los unos a los otros, vamos a regresarnos ahí a Romanos, el versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, los judíos convertidos de Roma, amen a los que los quieren matar. Esto es algo contracultura. Ama a tus enemigos. Y no nada más contracultura en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si mata, que muera. Si roba, que pague. Y de repente viene el Señor Jesucristo y dice: ama a tu prójimo. Y ahorita viene la pregunta: ¿qué es el prójimo? ¿Es mi próximo? ¿Es el prójimo que pase? ¿O qué es el prójimo? Ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero era algo completamente contracultural a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos exigían retribución. ¿Me la hace? Me la paga. Pero la palabra del Señor está diciéndoles aquí a través de Pablo: ámense los unos a los otros. No se deban nada. Fíjense, estuve pensando cómo expresarlo. Está hablando de deuda y de repente dice: débanse el amaros los unos a los otros. ¿Quieres tener deudas? Endeúdate de amar a tus hermanos. Busca amar a tus hermanos. Desvívete. No te quedes con: ay, claro, te debo una hamburguesa. No, págasela. No, no es cierto. No, pero sí me explico que el aprecio por mis hermanos se note. No solamente: ay, véngase a abrazar. Bueno, ahorita de lejitos, ¿no? Y luego me lavo las manos. Pero el punto aquí es: ¿qué puedes hacer más allá? No solo con tu hermano. ¿Qué tal con tu vecino? Ese que no apaga la música, y se los digo de manera personal: no apagan la música, no calla a su perro. Es una prueba por la cual en particular estoy pasando, porque
Tiene 3 perros, nuestros vecinos, tienen 3 perros. Uh-huh. Pero uno en particular, no podemos hacer nada de ruido en la casa, porque si no, el perro está ladre y ladre y ladre y ladre todo el día. Ahí fue que entendí que Dios me dijo, estás enseñando que hay que amar al prójimo, ¿no? Ponte una practiquita, ándale. Uh-huh. ¿Amas a tu prójimo? Uh-huh. Vamos a continuar. Ahorita vamos a esto del prójimo. Pero, como les digo, esto era contracultura y lo mencionó también el Señor Jesucristo ahí en Mateo. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias, a Mateo capítulo 5, versículo 43, donde la palabra del Señor dice, oísteis lo que les decía, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí el Señor Jesucristo está citando la ley. Uh-huh. Y continúa, pero viene algo. Yo creo que estaban los judíos así. ¿Qué fue eso? No sé. Los judíos estaban así. Uh-huh. Así es, sí dice eso, porque la ley dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús en el versículo 44, escuchan algo de su boca tremendo. Pero yo os digo otra vez, les está citando la ley. ¿Quién dio la ley al pueblo judío? Dios. Y cuando Jesucristo dice, pero yo os digo, ¿qué les está diciendo enfáticamente? Soy Dios. Nuevamente, aquí vemos cómo el Señor está declarando su autoridad de manera enfática. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si a nosotros nos hace ruido, imagínense a los judíos. Porque no solamente era algo contra cultura, sino algo contra ley. Contra ley de lo que ellos estaban acostumbrados. Porque, ojo, como dije hace un momento, no era nuevo. Amar al prójimo era algo que Dios ya había ordenado. Pero ¿cuál era el prójimo del judío? Pues el que yo quería, el que yo quiero, el que me cae bien. Como Javier me cae re bien, entonces no importa si trato mal a Pedro o al revés. Prefiero a Pedro que Samuel y Javier. No es de nuestra clase. Se escucha ridículo, ¿verdad? Pero esa es la forma de pensar de ellos. Uh-huh. Es contracultura. Y hay una cosa bien importante. Veamos lo que dice otra vez el versículo 44. Fíjense en esto. Pero yo os digo, en otras palabras, pero yo les mando. O sea, eso de amar al enemigo no es pregunta, es una orden por parte del Señor. Es una obligación, al igual de lo que venimos hablando, de pagar impuestos, tributos, respeto, honra. Es una obligación. Pero sabes una cosa, si amas al Señor, no lo vas a sentir gravoso. ¿Te vas a esforzar? Sí. ¿Va a costar? Sí. Pero estás glorificando a Dios con eso. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué es que debo amar a todos? En primer lugar, el Señor lo manda. En segundo lugar, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. La Biblia se contesta a sí misma. Versículo 8, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. ¿Por qué debo hacerlo? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Va de nuevo, la pregunta es, ¿por qué debo amar a todos? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Una pausa aquí. Este versículo termina con ha cumplido la ley. ¿Eso significa que los cristianos debemos obedecer la ley del Antiguo Testamento? Son de estas preguntas que digo, si contesto sí, malo, si contesto no, malo. ¿Qué onda, no? ¿Eso significa que los cristianos debemos inventarnos una nueva ley? ¿O a qué ley se refiere aquí? Es en lo que tenemos que poner atención.
Porque escuchamos ley y muchas veces pensamos de manera inmediata en qué, en las 2 tablas, por lo menos, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que escribió Noé. Ah, qué bueno, si están conmigo, si están conmigo. ¿Quién lo escribió? Dios, bueno. Ok, muy bien, sí, están aquí conmigo, porque de repente siento que los estoy aburriendo. Pero bueno, como les digo, como vamos a ver un poquito más adelante, se refiere a la ley de Cristo. Aquí no estamos hablando ya de la ley mosaica, estamos hablando de la ley de Cristo. ¿Sí se sabe la ley de Cristo? Bueno, antes quiero hablarles de 2 términos. Un par de términos que uno es muy conocido y seguramente el otro por su nombre rimbombante van a decir, ¿y eso con qué se come? Es son 2 opuestos respecto a la ley. El primero, legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es cuando tomas la ley, tomas las reglas y las quieres hacer cumplir a fuerza. La quieres hacer cumplir sin explicar. La quieres hacer cumplir porque así te conviene. La mayoría de los fariseos eran unos legalistas expertísimos y el Señor Jesucristo los confronta y les dice, ustedes diezman cosas pequeñitas, cosas que no se necesitan diezmar y les ponen cargas a otros que no estaban puestas originalmente. Ese es el legalismo, como dirían, que la voluntad de Dios se cumpla, pero sobre los burros de mi compadre. Mientras no me afecte a mí ese legalismo, porque pues yo como soy el pastor, pues ¿qué creen? Que los voy a hacer que cumplan lo que yo diga. Y saben una cosa, el movimiento neopentecostal es principalmente legalista. Porque si no diezmas, entonces Dios no te bendice. Si no diezmas, Dios no tiene suficiente fe. Si no te tiras y te revuelcas y haces cosas ahí medio raras, entonces quiere decir que no tienes fe. Y hay testimonios de muchos que hacen todo eso, nada más para no sentirse menos. Ese es el legalismo. El legalismo es esa obediencia sin sentido a reglas que muchas veces ni siquiera están en las escrituras. Ahora, el otro extremo es el antinomianismo. ¿Anti qué? Antinomianismo. Antinomianismo. Antiley. Antinominia. Antiley. Es el otro extremo. Si de este lado es cumplir las reglas, aunque no estén establecidas en la Biblia, a rajatabla, de este lado es no cumplir con nada. Como Cristo ya me hizo libre, entonces ¿para qué obedezco la ley? ¿Para qué me porto bien si ya soy creyente? ¿Para qué cumplir con lo que dice la Escritura si la sangre de Cristo ya me ha bañado y me cubre? El antinomianista tiene esa característica, cree que la ley no aplica a él por ser hijo de Dios. Y en eso ya hay una contradicción, porque el que es hijo de Dios, pues cumple con la ley de Cristo. Pero ¿saben una cosa? Todos y cada uno de nosotros tenemos a un buen antinomianista y a un buen legalista dentro de nosotros. Esa es la verdad. Vamos a ver por qué es importante esto. Una vez visto esto, de esto de legalismo versus antinomianismo o antiley, vamos a ver a qué se refiere Pablo con el amor de Dios al prójimo. Y como lo he dicho varias veces, esta parte del legalismo y antinomianismo no la pierdan de vista, porque vamos a ver antinomianismo y vamos a ver legalismo en lo que vamos a ir analizando. Por eso es importante tener los conceptos frescos para que veamos, mira, ahí está el antinomianismo, mira, ahí está el legalismo. Pero recuerden, no se trata de, tú eres legalista y tú eres antinomianista. No, porque recuerden, cuando un dedo señala para acá 3, me están apuntando a mí. Todos tenemos, así como decimos, digo de los conductores, todos tenemos un microbusero dentro. Todos los cristianos tenemos un antinomianista y un legalista dentro.
El chiste es mantenerlo amarrado. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a Mateo, capítulo 22. Y fíjense qué curioso, vamos a utilizar esta información para definir quién es nuestro prójimo. ¿Qué es el prójimo? ¿Qué es el prójimo? Mateo 22, 37 al 40. Es un pasaje que seguramente conoces. ¿Qué dije? Mateo, perdón, estoy en otro capítulo. Mateo 22. Déjenme. Sí, ya. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí el Señor Jesucristo está hablando a los fariseos y el Señor Jesucristo acaba de callar a los saduceos, otra secta que traía pleito jurado con el Señor Jesucristo. Saduceos y fariseos. Entonces, como ven, un intérprete se le acerca y le pregunta para tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y entonces es cuando el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una pregunta, ¿esto es posible? La respuesta es no. No es posible que un ser humano pueda ni por un segundo amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. No es posible. No es posible. No, es que yo sí amo a Dios. No. Porque en el momento en que cometes un pecado, por chiquito que sea, en ese momento dejaste de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No nos engañemos. Claro, lo tengo ahí. Esa es mi meta, llegar a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Y lo voy a llegar a hacer cuando esté delante de Él, ya glorificado, libre de pecado. Entonces sí lo voy a poder hacer. Porque vamos a hacer un análisis. Alguien que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, podría orar por lo menos 10 minutos sin pausa. ¿Cómo nos va? Es una lucha, sí o no. Es una lucha encarnizada por mantener la atención en la oración. Nada más ahorita, por ejemplo. Estamos escuchando la palabra de Dios y donde de repente revolotea nuestra mente. Se va. Se va por allá. En que tengo sueño, en que no quería venir, en que ya está el programa, ya empezó el partido. Y saben una cosa, eso es pecado. Eso es pecado. Por lo tanto, hermanos, no podemos hacerlo. Pero el Señor Jesucristo dice algo más. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. La ley es el amor a Dios y al prójimo. Es lo que está estableciendo aquí el Señor Jesucristo. Ahora, la palabra prójimo, del griego plesión. Fíjense en esto. ¿Quién es mi prójimo? Hace ratito estábamos, por ahí escuché todos. Sí, es cierto. Del griego plesión. Pero ¿saben qué quiere decir? Cerca, vecino, compañero. Definido por John MacArthur como cualquier persona con la que tengamos comunicación. Y la comunicación no es nada más verbal. Cualquier persona con la que tengamos comunicación es nuestro prójimo. Básicamente, hay un círculo alrededor de ti y quienes toquen ese círculo son tu prójimo, pero también los que están cerca, los que están lejos. Tu prójimo es todo aquel con el que tienes contacto. En resumen, de lo que Dios demanda de nosotros, ¿qué es? Amar a nuestro prójimo. No puedo amar a Dios como Él quiere. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, ¿me amas?
Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces el Señor Jesucristo hace un acto de misericordia con Pedro. Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Porque hay puntos a los que no podemos llegar como humanos, pero debemos luchar por llegar a ellos. Sí, humanamente es inalcanzable, pero si Dios me lo está pidiendo, ¿qué hago? Luchar, porque lo voy a alcanzar cuando el Señor venga o deje de respirar, lo primero que ocurra. Cuando este cuerpo se termine su función, o cuando el Señor venga por su iglesia y nos lleve delante de Él, entonces sí, vamos a sentir lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Mientras tanto es una lucha, como lo que les decía de la oración. Pero ¿por qué es que Pablo dice que el amar a nuestro prójimo resume en la ley de Dios? La respuesta está en el siguiente versículo. Vamos por favor a Romanos 13, versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo demuestra que el amor es el cumplimiento de la ley, citando 4 de los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas. Ojo, una aclaración, no son todos. Aquí algunos críticos han dicho, ya viste, Pablo se equivocó, porque los mandamientos se dividen en secciones, y una de esas secciones es los mandamientos que son respecto a nuestra relación con los demás. Y aquí, como literalmente no están listados todos los que tienen que ver con ese tema, entonces muchos dicen, Pablo se equivocó, ¿ya viste? No está inspirado. Pero, aquí hay una cosa. He visto, por ejemplo, férreos ateos atacando la Biblia, que en realidad ni siquiera leen bien literalmente. Le dan un repasón a lo que dicen, se forman un juicio, y hay una cosa bien importante, hermanos, y tú que nos estás viendo, si no tienes fe en Jesucristo, analiza la Biblia sin prejuicios. Si tu mente llega a la Escritura con prejuicios, no vas a leerla adecuadamente. Si no llegas con una mente en blanco, dispuesto a aprender o a intentar entender lo que dice la Escritura, ¿qué va a pasar? Que lo único que vas a encontrar son cosas que están mal, porque tu mente ya tiene prejuicios. Y ese es el efecto del pecado en el ser humano, porque no hay libro más atacado que la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y útil para enseñarnos a ser hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero no puedes llegar a esto si no eres hijo de Dios, si no pones tu fe en Jesucristo para salvación. Entonces, como les decía, vamos por favor, vamos a repasar la lista que está aquí presentándonos Pablo. Por favor, acompáñenme a el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 13 y 15. Ahí. Éxodo 20, 13 al 15, perdón. Dice así: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Estamos hablando de los mismos, lo mismo que mencionó Pablo. Pero también el versículo 17. En Romanos, simple y sencillamente dice, no codiciarás. ¿Cuál es el contexto original? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No hay envidia de la buena. En otras palabras, en ningún sentido. No la hay. Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa. Por ejemplo, ¿por qué no puso honra a tu padre y a tu madre, que también es relacional? Bueno, vamos a ver lo que dice ahí en Romanos 13:9. Dice,
Y cualquier, después de la lista, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Ahí es donde está él englobando el resto. No cometió un error. Esta parte de y cualquier otro mandamiento lo está incluyendo. Y Pablo cierra el argumento citando Levítico 19:18. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Levítico. ¿Sí dije 19:18? Ok. 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Era lo que les venía diciendo desde hace rato. No era nuevo, pero ya lo habían olvidado. Y la palabra prójimo, tanto en hebreo como en griego, significan lo mismo. Aquel con el que tienes comunicación. Todos los que te rodean. Hermanos, ¿por qué dice al final yo Jehová? Porque lo está diciendo Jehová. ¿Y cuáles son las palabras de Jesucristo que vimos en Mateo? Amará, yo les digo, amarás a tu prójimo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es el Dios que está hablando ahí? Es el Señor Jesucristo. En otras palabras, aunque había dicho al principio que les estaba diciendo algo nuevo, no, simplemente les estaba recordando algo olvidado ya. Y nos lo está diciendo a nosotros el Señor. Desde el Antiguo Testamento nos está diciendo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto abarca todas las leyes de Dios en cuanto a las relaciones humanas. Recuerda, si en verdad amas a tu prójimo, buscarás hacer todo aquello que lo beneficie. Va de nuevo. Si en verdad amas a tu prójimo, buscarás hacer todo aquello que lo beneficie. Oye, esa señora me cae tan mal, ojalá se caiga, se rompa una pata. ¿No les ha pasado? Espero que no. La realidad es que sí. Tenemos siempre una piedrita en el zapato. ¿Qué debemos de hacer con esa piedrita? Pues casi sacarla y decirle, piedrita, vas de nuevo para adentro. Te amo, piedrita. Ustedes pónganle el nombre que quieran a la piedrita. Ustedes pónganle el nombre que quieran a su piedrita. ¿Esto qué incluye? Incluye vecinos, amigos, familia, personas que caminan por la calle. Como bien me lo definieron hace rato en concreto, todos. Todos. ¿Y qué significa todos? Todos. ¿Se acuerdan de esa gran definición de todos? ¿Qué es todos? Pues todos. Aunque no quieras. Porque es para glorificar a Dios. Recordemos lo que dijo Pedro en su primera carta. Si sufres por criminal, si sufres por hacer el mal, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué reconocimiento tiene? A Dios lo glorifica que sufras por ser un buen cristiano. Estoy parafraseando, estoy resumiendo la idea. Ahora, vamos a confirmar esto. ¿Será que sí? ¿O Gerardo se la sacó de la chistera? ¿O por ahí lo metieron en la Biblia para que nos obliguen a amar a los demás? Segurito hay trucos. Se me hace que por ahí alguien manipuló las escrituras. No puede estar 3 veces. Bueno, por favor, acompáñenme a el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 29 al 37. Y es bien importante porque otra vez, ¿se acuerdan del antinomianista y el legalista? ¿Se acuerdan de los significados de esto? Bueno, pues entonces pongan mucha atención, por favor. ¿Qué dije? Lucas 10, 29 al 37. Dice así, pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hace un momento nos acercamos por ese momento porque lo querían probar. ¿Quién es mi prójimo? Continuamos la lectura. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo,
un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Eso casi ni pasa, ¿verdad? Más alto y dejan a una persona ahí botada en el suelo. Piensa en alguien tal vez hasta el gorro de drogas, hasta el gorro de alcohol, recién atropellado, no sé, alguien maltratado. Continúa la lectura. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. El sacerdote, lo más probable es que lo vio y dijo, si está muerto y lo toco, me contamino. Y se fue. Eso es lo que nos dice el contexto. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Lo mismo. Soy levita, soy un israelita, cumplidor de la ley. No vaya a ser que lo toque y me contamine. Hasta aquí, hermanos, ¿les está sirviendo la figura de legalista y antinomianista? Aquí tenemos legalistas, tenemos antinomianistas. Porque la ley dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero al mismo tiempo, no cumplen esa, se vuelven antinomianistas y se vuelven legalistas, porque pues, si lo toco me contamino. ¿Se dan cuenta? Puedes incluso ser antinomianista y legalista al mismo tiempo. Por eso es que el Señor Jesucristo enfatiza, y Pablo aquí también lo enfatiza en la carta a los romanos, en esto se resume toda la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a continuar con la lectura. Pero un samaritano, una pausa aquí, ¿qué es un samaritano? Era lo más despreciable que podía tener por vecino un judío. ¿Por qué? Porque los samaritanos no apoyaron a los judíos para la reconstrucción y se hicieron enemigos y los samaritanos tenían su templo, tenían su lugar de adoración y los judíos tenían su templo y su lugar de adoración y entre ellos apestaban. Y vemos que un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí quiero hacer otra pausa. No nada más le dio una moneda, pues hay para que te alivianes. Usó sus provisiones, usó su tiempo, usó su esfuerzo, usó su cabalgadura, su comodidad para hacerle beneficio al prójimo. ¿Se dan cuenta? El despreciable. Claro, esto llevaba buenas pedradas para aquellos con los que el Señor estaba conversando. Vamos a continuar. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. La pregunta era, ¿cómo puedo tener vida eterna? ¿Haciendo buenas acciones? No. Poniendo la fe en Cristo, porque eso es lo que te va a llevar a obedecer la ley. Si no, puedes ver no sé cuántos prójimos tirados en el piso y no vaya a ser que me ensucie el pantalón, ahí nos vemos. No le compartas el evangelio, ahorita está tapado de alcohol, ¿para qué le dices? Ahorita ni va a entender. Ese es el momento de la necesidad. Y si puedes cubrir su necesidad, hazlo. No nada más ser como el levita o el sacerdote, que ¿qué hicieron? Cumplieron la ley. Ahí nos vemos. Esta parte es bien importante. Spurgeon al respecto dice, nuestro Señor explica un punto que surgió de la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta es legítima y la respuesta va al grano.
No obstante, que nunca se nos olvide que aquello que la ley demanda de nosotros, el Evangelio lo produce en nosotros. La ley nos dice que deberíamos, lo que deberíamos ser. Y uno de los objetivos del Evangelio es elevarnos a esa condición. Por lo tanto, la enseñanza de nuestro Salvador, aunque eminentemente práctica, es siempre evangélica. No puedes hacerle bien al prójimo si no tienes fe puesta en el Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos que tenemos fe en el Señor Jesucristo no le hacemos bien al prójimo? Meditemos en esto, hermanos. Lo primero que debemos notar es que la intención con la que se hace esta pregunta a Jesús es un legalista queriendo actuar como antinomianista. Y vemos a un par de legalistas también actuar con un poco de antinomianismo, porque pues esta sí la cumplo, pero la otra no. ¿De verdad creen que el sacerdote y el levita no sabían lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Claro que sí. Y el que no lo sabía lo cumplió. El antinomiano que todos llevamos dentro tratará de ponerle peros a todo lo que las escrituras digan. Pero el Señor está dando una cátedra de cómo obedecer su ley. Ya fuimos analizando el pasaje poquito a poquito. Es magnífico lo que dice el Señor. Y los ejemplos que ponen, las personas que ponen, están perfectamente acomodadas. Es entonces, este es el ejemplo que debemos buscar, el bien de todos aquellos con los que tenemos comunicación. Y es obvio que esto incluye el Evangelio. Decirle a los demás, eres pecador, no vayas al más allá en tus pecados, arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo para tu salvación. Ahora, en el versículo 10 vamos a volver a Romanos 13 y vamos a terminar con el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo vuelve a enfatizar que un cristiano no busca perjudicar a ningún otro en ningún sentido. Como a muchos, tal vez, bueno, a mí me pasó varias veces, ¿no? Se los voy a decir, miren ustedes, ¿qué tanto afecta? Todavía el pasaje de allá de Catepec costaba menos de 10 pesos. Y más de una ocasión le daba al chofer el exacto y me devolvía cambio. 1, 2, 5 pesos, 10. Una vez hasta me tocó que me pasara un billete de 50. Ay, es una bendición de Dios, venga. No, porque le estoy haciendo un mal. De entrada es robar. Y saben una cosa, cada vez que devolví el cambio, escuché un insulto de parte de los demás pasajeros y el agradecimiento por parte del chofer. Ah, sí será. Ay, gracias, joven. No estoy diciendo, véanme, como devuelvo cambios, yo soy mejor. No, solamente es un ejemplo de los pequeños detalles que nos pueden distinguir de si soy un antinomianista o un legalista, de si soy hijo de Dios o no. ¿Se te nota, transpira ser hijo de Dios? Pablo, nuevamente les digo, vuelve a enfatizar en el versículo 10 que un cristiano no busca perjudicar a ningún otro en ningún sentido, por muchas ganas que tengan. Amar a los demás como a uno mismo no es una licencia para amor propio, porque dice, pues tengo que amar a los demás como a mí mismo, ¿no? Qué bonito soy. ¿Cómo me quiero? Me doy besitos, yo solito. No es una licencia para ser egoísta, sino es una licencia para ejecutar lo que podemos leer ahí en Lucas capítulo 6, versículo 31. Ahí. Dice así, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cómo les gustan que los traten? Bien, ¿verdad? Educadito. Que me hablen bonito. Y yo hablo así. Yo soy educado. No me gusta que me digan esto o aquello, que me hablen en tal o cual tono. ¿Y yo? Estamos nada más hablando de cómo le hablamos a los demás. ¿Lo hago yo?
que sea un punto reflexivo para nuestras vidas, hermanos, porque eso es a lo que se refiere el amor no hace mal al prójimo, lo que estamos viendo aquí en Lucas 6:31. Como quieras que hagan contigo, entonces así también haz tú con los demás, sin importar su apariencia, estado o posición económica. Igual, al que le debas honra, honra, al que honor, honor. Aún una persona de escasos recursos merece honra. ¿Por qué? Porque porta la imagen de Dios, porque también fue hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. Por lo tanto, si le honro, si le respeto, ¿a quién le estoy manifestando honra y respeto? A Dios, por consecuencia lógica. El versículo continúa y el versículo 10 dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esto es la ley y los profetas. Aquí podemos ver nuevamente el énfasis que hace el mismo Señor Jesucristo respecto a que eso es la ley y los profetas. Es decir, es un resumen como Pablo ya lo está mencionando. Ese amor, amarnos los unos a los otros, resume la ley. Amar a mi prójimo, ¿qué resume entonces? ¿Qué resume? Háganme caso, aquí estoy. No se vale que estén en otra cosa. Estamos enseñando la palabra de Dios. Entonces, se resume la ley y los profetas. Vamos, por favor, acompáñenme a Santiago, capítulo 2, versículo 8. Fíjense en esto. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. De lo que hablábamos desde el principio. ¿Se acuerdan lo que hicieron los levitas, el levita y el sacerdote? Según ellos cumplieron la ley, ¿no? Pues sí, pero no. Porque ¿cuál es el resumen de toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sacerdote se pudo haber arrodillado, se pudo haber puesto a atender a este hombre, sí. ¿Y eso lo iba a hacer culpable de contaminación? Sí, pero con ir y lavarse y cumplir con el rito ya se acabó el problema y cumplir con toda la ley. Ahí está. Vemos aquí en Santiago 2:8 lo que nos está diciendo, dice, si en verdad cumplís la ley real, entonces amas a tu prójimo, y está bien, pero cuidado con empezar, bueno, pues es que, fuchi, ese no. Cuidado con empezar a seleccionar a quién sí y a quién no ayudo. Cuidado con empezar a categorizar a las personas, y más aún a los hermanos. Entonces, hermanos, no debemos olvidar la enorme importancia que Dios le da a que amemos a todos aquellos con los que tenemos comunicación. No es una opción. Es la única manera con cumplir la ley que nos dejó. Es la única forma. Amarnos. Hacer todo lo posible para que mi hermano en Cristo, para que mi vecino incredulote que escucha música a todo volumen, vea a Cristo en mí. Que mi piedrita en el zapato sienta que de verdad ve a Cristo en mí. ¿Por qué? Porque le amo. Sé que en la teoría se escucha facilísimo, ¿verdad? Y en la práctica, no tanto. Pero pidámosle a Dios que nos lleve a ese punto. Y tú que estás escuchando esto y no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, no hay manera de que cumplas
de forma agradable la ley a Dios si no te has arrepentido y puesto tu fe en Cristo? Y aunque seas un religioso, aunque cumplas tu religión, si no tienes fe en el Señor Jesucristo, entonces no eres hijo de Dios. Hermanos, que esto sea para que nos motivemos a cumplir lo que Dios nos dice, no lo que queremos, y no ese reflejo de hacer una broma respecto a lo que Dios dice, que ¿quién creen que es? Es el antinomianista en mí tratando de prevalecer. Recuerden esto, todos tenemos antinomianista o un legalista dentro de nosotros. Yo lo tengo. ¿Y qué hay que hacer? Estar luchando contra eso continuamente. Amémonos los unos a los otros, como Dios nos amó a nosotros primero. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos has mostrado claramente qué es lo que te agrada. Y en este caso nos muestras claramente que debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar a todos aquellos que nos rodean, demostrarles que somos hijos tuyos por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.